El ciclismo profesional no perdona la indecisión, pero sobre todo, no perdona cuando le das la espalda al equipo más poderoso del planeta. Durante meses, la narrativa en el pelotón internacional giró en torno a una sola pregunta: ¿quién tenía la razón? Por un lado, Juan Ayuso, la gran promesa española que decidió romper su contrato con el UAE Team Emirates SPCRG para buscar la gloria en solitario como el líder absoluto del Lil Trek. Por el otro, Isaac del Toro, el joven prodigio mexicano que prefirió mantener la calma, aprender al lado del gigante Tadej Pogačar y asumir el reto con la frialdad de un veterano. Muchos expertos en Europa criticaron en su momento la decisión del mexicano. Decían que quedarse en el UAE significaba enterrar sus opciones de liderazgo, que viviría eternamente bajo la sombra opresiva de Pogačar y que terminaría convertido en un simple peón de lujo sin brillo propio. Mientras tanto, la salida de Juan Ayuso se vendía en los medios como la jugada maestra del siglo, la liberación de una superestrella que finalmente tendría a todo un equipo como el Lil Trek, trabajando exclusivamente para sus piernas en las grandes vueltas. Pero las carreteras del Tour de Francia no entienden de campañas de prensa ni de egos inflados. La carretera solo entiende de vatios, de resistencia mental y de realidades implacables. Cyclinguptoday.com. Lo que vimos en la última Grand Bull no fue solo una competencia deportiva, fue una auténtica lección magistral de estrategia, paciencia y ambición pura. Isaac del Toro no solo aceptó su rol en el bloque emiratí, sino que destruyó absolutamente todos los pronósticos. Con una madurez táctica que dejó con la boca abierta a los directores deportivos del World Tour, el nacido en Ensenada logró lo que parecía imposible para un corredor de su edad: subir al podio final. De París en el tercer lugar, adueñarse con autoridad de la camiseta blanca de los jóvenes y ganar una etapa inolvidable. Cycling Up to Date Talk con +1, pero la historia no termina en las cifras de la clasificación general. La verdadera bomba deportiva se detonó al comparar el rendimiento del mexicano con el del corredor español, que decidió marcharse. Mientras Del Toro celebraba en los Campos Elíseos bañado en gloria, Juan Ayuso cruzaba la línea de meta en un séptimo puesto amargo, superado no solo por los favoritos de la carrera, sino incluso por su propio compañero de equipo, Matías Kelmose. La apuesta de libertad de Ayuso se convirtió de repente en un laberinto de dudas e inseguridad dentro del Lil Trek. Bein Sportes Los. Este no fue un simple cruce de resultados en una tabla de tiempos, fue la consumación de una venganza deportiva en toda regla. Isaac del Toro demostró en la carretera que no necesitaba huir del UAE para brillar con luz propia. Al contrario, estar codo a codo con Pogačar lo transformó en una bestia competitiva capaz de destrozar a sus rivales en la alta montaña y de hacer temblar a toda la jerarquía del pelotón internacional. La presión que antes pesaba sobre las espaldas del mexicano cambió de bando de la noche a la mañana, dejando al entorno de Ayuso y a los analistas europeos sin argumentos para justificar el abismo de rendimiento que se vio entre ambos. La tensión entre estos dos talentos venía acumulándose desde mucho antes de que comenzara la temporada. Cuando compartían maillot en el UAE, los roces por ver quién asumía el papel de segundo espada eran evidentes para cualquiera que supiera leer las dinámicas internas de la escuadra. Ayuso exigía galones de líder por palmarés y estatus, mientras que Del Toro ganaba terreno con hechos en la carretera, humildad en las entrevistas y un apoyo incondicional de los capos del equipo. Cuando el español decidió que el entorno le quedaba chico y firmó su multimillonario traspaso con Lidl Trek, muchos creyeron que la rivalidad había terminado. Se equivocaron rotundamente.
Ese movimiento solo fue el preludio del enfrentamiento directo que estaba por llegar en el escenario más grande del ciclismo mundial. Trek Race Shop. Hoy el pelotón contempla con asombro cómo las piezas del ajedrez se han desorganizado por completo. El joven mexicano no solo demostró que está listo para pelear cara a cara contra los mejores del planeta, sino que envió un mensaje claro e intimidante a todos sus rivales. La era de Isaac del Toro ha comenzado, y su ascenso no es una casualidad de 3 semanas, sino el resultado de una mentalidad ganadora que acaba de cobrarse su primera gran víctima en la carretera. Para entender la magnitud de esta venganza deportiva, es absolutamente necesario viajar en el tiempo y analizar las entrañas del vestuario del UAE Emirates XRG antes de la gran fractura. Juan Ayuso no llegó a la estructura emiratí como un corredor cualquiera. Llegó etiquetado como la gran joya de la corona del ciclismo español, el heredero natural de una tradición gloriosa que buscaba desesperadamente un referente para disputar las grandes vueltas. Con ese estatus vinieron las exigencias, el trato preferencial y una ambición desmedida que, en lugar de sumar, comenzó a generar grietas internas difíciles de reparar. Ayuso quería el control, quería galones de líder absoluto y, sobre todo, no estaba dispuesto a esperar su turno en una escuadra donde el trono indiscutible pertenece a Tadej Pogačar. Fue precisamente en medio de ese ambiente saturado de egos donde la figura de Isaac del Toro comenzó a emerger con contraste abrumador. El mexicano no llegó exigiendo contratos multimillonarios ni un séquito de gregarios a su disposición. Llegó con la disciplina del que sabe que el respeto en el pelotón se gana pedaleada a pedaleada, sin importar la jerarquía de los rivales. Mientras Ayuso marcaba distancia con el resto de la plantilla y concentraba sus esfuerzos en exigir que el equipo se pusiera a su servicio, Del Toro absorbía como una esponja cada consejo del cuerpo técnico, ganándose silenciosamente la confianza y el respeto de los líderes más influyentes del bloque. La tensión entre ambos corredores no tardó en trasladarse de los autobuses del equipo a la alta montaña. Quienes siguieron de cerca el desarrollo de las carreras previas pudieron notar cómo los intereses de ambos chocaban de frente en momentos desembolsar una decisivos. cifra récord por el traspaso de Cuando Isaac la del Toro. estrategia dictaba Es necesario trabajo en analizar el equipo, momento de las transformación decisiones radical que individuales de atraviesa Ayuso el delataban ciclismo de máxima una categoría. incomodidad evidente La ante era el de las ascenso transiciones meteórico lentas y los del joven procesos de azteca. maduración prolongados ha quedado Del Toro, definitivamente en lejos el de pasado. entrar en confrontaciones Hoy en públicas día, o los equipos declaraciones con mayores altisonantes, aspiraciones financieras respondió de la buscan única asegurar manera que talentos de duele impacto en el inmediato, ciclismo capaces de profesional, disputar podios en las demostrando pruebas en de los 3 puertos semanas de antes de primera cumplir categoría los 25 años. que sus En piernas ese escenario tenían la altamente capacidad de competitivo, aguantar un el corredor ritmo que combina infernal de capacidad los de capos escalador mientras puro, otros fortaleza empezaban a mental ceder y un terreno. margen de progresión Ese gigantesco choque es un activo constante de único por el visiones que las aceleró la grandes firmas salida del están corredor dispuestas a realizar español inversiones hacia de el dimensión Lidl-Trek. astronómica. Ayuso Estructuras vendió su deportivas marcha como el históricas paso que han visto definitivo erosionado hacia su la dominio en madurez las últimas deportiva, temporadas un se movimiento encuentran en la estratégico obligación para urgente liberarse de del peso encontrar de un referente Pogačar de y garantías. demostrar que podía aplastar La llegada al de grandes UAE patrocinadores desde fuera. globales exige resultados Los inmediatos portales en de la noticias clasificación y los general del Tour de analistas Francia y europeos de las no grandes tardaron en vueltas. calificar el traspaso Fichar a un como corredor una consolidado amenaza suele directa ser una para el tarea dominio compleja del debido a UAE, contratos blindados asegurando y que la salarios escuadra de los desorbitados. Emiratos Sin había embargo, cometido un apostar por una joven estrella error emergente histórico mediante al el dejar pago de una marchar al joven cláusula talento rescisoria español. representa una jugada estratégica de Pero lo que altísimo pocos rendimiento. supieron leer en su Al momento hacerse con fue las fichas que la de Del Toro, dirección una deportiva del escuadra rival UAE no solo no estaba contrataría a un lamentando una potencial pérdida, ganador de grandes sino haciendo vueltas, espacio sino que enviaría para la un mensaje de consolidación fuerza definitiva de descomunal Isaac a todo del el mercado Toro. del World Tour. Llegó entonces El el aspecto Tour de financiero Francia, de esta el supuesta escenario operación donde ya no va mucho valen más las allá del excusas salario ni individual los del discursos ciclista. preparados por agentes Mover y a una figura de la departamentos de dimensión prensa. mediática del Toro implica Desde la desplazar primera un semana de ecosistema completo de competición, la patrocinadores, realidad cayó marcas de como un bicicletas jarro de y agua aliados fría sobre el comerciales entorno interesados de en el Juan mercado Ayuso. latinoamericano.
portando La los irrupción colores del del mexicano Lidl Trek ha generado y un con la fervor sin precedentes responsabilidad en una absoluta región de con millones de liderar una fanáticos estructura apasionados que construida a su siguen cada medida. etapa con El devoción. español se vio superado Para por la cualquier equipo presión, que busque la expandir su exigencia presencia táctica global y y la captar ferocidad contratos de publicitarios de primer nivel, un contar con ritmo el de ciclista carrera que no azteca perdona en la sus falta de filas cohesión. garantiza un retorno de Las inversión miradas de inmediato a nivel de frustración imagen, dentro de su ventas y propio presencia equipo en medios de se hicieron comunicación evidentes a internacionales. medida que los días No pasaban y obstante, las la diferencias decisión en de la abandonar una clasificación estructura tan general sólida se como volvían la de Le White y insalvables. Team Emirates no es una ecuación Mientras el sencilla para proyecto el de entorno del Ayuso corredor. se desmoronaba etapa La tras escuadra etapa emiratí ha entre construido dudas el proyecto tácticas y deportivo más falta de dominante de la respuesta era física moderna, en los momentos ofreciendo a sus cumbres. integrantes A un pocos respaldo metros de científico, distancia la historia tecnológico y se logístico de escribía con vanguardia. una tinta Dejar un equipo completamente que garantiza distinta. victorias y estabilidad Isaac del Toro organizativa para asumir ejecutaba el su liderazgo plan con único la en una precisión de escuadra un en proceso de cirujano. reconstrucción implica En lugar riesgos de quemar deportivos sus fuerzas en considerables. ataques estériles para Ser el buscar líder titulares de indiscutible prensa, significa tener a todo el un bloque mexicano trabajando a su demostró una servicio, inteligencia de pero también carrera asumir de reservada manera directa la únicamente para los responsabilidad total elegidos. cuando las piernas, fans Trabajo o los impecable para resultados la en la carretera escuadra no son los cuando fue esperados por la necesario, directiva. lectura fría de las Las etapas y especulaciones una que inundan los contundencia foros devastadora en los especializados sugieren que momentos las donde la conversaciones carrera se informales entre seleccionaba los de verdad. agentes del corredor y los emisarios La de los equipos diferencia de interesados actitud habrían entre ambos comenzado a tomar corredores forma tras se sus convirtió en el actuaciones gran más tema de descollantes de la discusión en temporada. los corrillos del Se habla de pelotón contratos a largo internacional. plazo con cifras salariales que Mientras uno triplicarían las luchaba condiciones desesperadamente actuales del contra sus ciclista, propios acompañados fantasmas de y la garantías por frustración escrito de no para cumplir ser el con jefe las de filas único en el expectativas próximo Tour de creadas por su Francia. propio entorno. Estas El otro promesas de volaba estatus y sobre el libertad asfalto táctica francés, son los argumentos más seductores que manejan los convirtiendo cada cazatalentos jornada en rivales una para exhibición convencer de al joven solidez que prodigio de dar dejaba un en salto de evidencia fe y a liderar quienes un nuevo dudaron de su proyecto potencial. deportivo. Por el La venganza momento, de la Isaac directiva del emiratí Toro se no mantiene firme necesitó en de su palabras postura de no negociar desafiantes ni en facilitar meta la ni de salida gestos de para una la de sus piezas galería. fundacionales. Bastó con ver la tabla de Mauro tiempos Gianetti al y su final de equipo de cada trabajo etapa de son montaña conscientes de que mantener para a Del entender Toro que en la el plantilla garantiza no solo el equilibrio de poder presente, en el sino la ciclismo hegemonía joven del acababa equipo de durante dar la un próxima vuelco década. definitivo e irreversible. Sin embargo, en un deporte La donde las verdadera decisiones prueba de fuego financieras en una cada gran vez pesan vuelta más sobre no la se decide en las planificación contrarreloj puramente llanas deportiva, ni en la los presión abanicos ejercida del por viento, ofertas se multimillonarias y decide el en las deseo del rampas atleta por alcanzar el imposibles de la estatus de alta líder, montaña, líder donde el absoluto oxígeno mantendrán en escasea. vilo a todo el pelotón internacional La mente hasta exige que el rendirse. mercado de Fue fichajes cierre sus precisamente en el puertas encadenado alpino definitivamente. del Tour El de impacto de este Francia supuesto donde el ofrecimiento duelo a astronómico distancia entre no Isaac solo del ha Toro sacudido y las Juan oficinas Ayuso directivas de los alcanzó equipos su punto de involucrados, máxima sino que ha tensión, generado un convirtiéndose terremoto en una mediático en las exhibición de plataformas poder digitales y los portales por parte del especializados en mexicano ciclismo. que terminó de La resquebrajar la moral posibilidad del real de que ciclista una suma de español. dinero sin precedentes rompa la En las vinculación etapas entre repletas Isaac de del puertos Toro de y el categoría UAE Team especial, Emirates la ha estrategia del reactivado Lidl una Trek para discusión crucial respaldar sobre la a Ayuso cláusula colapsó de rescisión en el ante ciclismo el ritmo profesional, implacable una impuesto herramienta por el legal tren de habitual en carrera otros del UAE deportes de Team masas como el Emirates fútbol, pero TIGRG. históricamente Mientras el poco equipo utilizada en la estadounidense disciplina de los intentaba pedales. proteger a su flamante Si una líder escuadra para como Red Bull, mantenerlo Bora o dentro del Ineos grupo de los Grenadiers logra favoritos, ejecutar la este realidad del movimiento, asfalto dictó sentaría un una precedente sentencia jurídico y inapelable. financiero que cambiaría para En las siempre la primeras manera en que rampas los duras grandes de bloques cada protegen a ascensión sus promesas decisiva, el emergentes. rostro de Juan Ayuso En el centro reflejaba del una debate se agonía encuentra la prematura. constante tensión entre los contratos a largo Desconectado de la plazo y cabeza las de carrera aspiraciones y de sufriendo crecimiento para de un mantener deportista de la élite. rueda de los competidores más Cuando el sólidos. mexicano estampó El su español firma en el comenzó acuerdo a perder original con metros la de escuadra manera arábiga, dramática, su estatus viendo era el de cómo una sus joven promesa aspiraciones con de un podio talento descomunal, pero aún por se testar en el disipaban entre la escenario niebla más de las exigente del cumbres World Tour. alpinas. Hoy, En tras el haber extremo demostrado que opuesto puede de esa tutear a los misma nombres más batalla se consolidados del encontraba pelotón Isaac en del las etapas Toro, de alta montaña, transformado en las una condiciones auténtica de aquel apisonadora de primer vatios. contrato han quedado desfasadas El respecto a su joven de verdadero valor Ensenada de no solo mercado. cumplió a la Los perfección equipos con la rivales misión que pretenden sus encomendada servicios son por la plenamente dirección conscientes de deportiva este de endurecer desajuste la y utilizan carrera la para su promesa de jefe un de salario filas, multimillonario sino que junto con demostró galones de una capitán capacidad único de como la carnada recuperación perfecta para tentarlo a dar el física gran que salto. dejó perplejos a los La preparadores afición físicos del latinoamericana ha pelotón. tomado una posición sumamente Cuando los activa en esta gregarios controversia. tradicionales de otros equipos En redes comenzaban sociales a como reventar X, uno a uno Instagram y y a YouTube, dejarse miles de caer al seguidores grupo de los argumentan que rezagados, mantenerse en el del UAE Toro bajo la permanecía
sombra de inamovible Tadej en la Pogačar vanguardia, limitará imponiendo un sistemáticamente paso sus opciones de victoria en las carreras más devastador que importantes del trituraba las calendario. piernas de rivales La consagrados. historia del ciclismo está llena de ejemplos de Lo que corredores verdaderamente hizo excepcionales temblar al que pelotón pasaron sus fue el mejores momento años en físicos que como las gregarios de jerarquías de lujo o con carrera libertad permitieron al condicional, mexicano sacrificando jugar sus sus propias propias cartas. posibilidades de gloria
individual En una de en las beneficio de jornadas un líder reinas superior. más exigentes de los Alpes, Para la marea de con un fanáticos que perfil sigue cada rompepiernas pedalada del que Azteca, superaba los el salto a una 5.000 metros de estructura rival desnivel donde sea acumulado, la cara Del del Toro proyecto recibió no la es un luz verde capricho, para sino no la solo evolución natural filtrarla e indispensable para un ciclista carrera, sino destinado a disputar el pelear por la triunfo victoria parcial. en las 3 grandes vueltas. La lectura táctica Sin que embargo, realizó en voces los últimos influyentes 10 dentro del pelotón kilómetros fue internacional digna sugieren de un actuar con consagrado. cautela frente a las Midió los tentaciones de un ataques de cheque los en blanco. escaladores colombianos y Liderar europeos. una escuadra histórica de la Gestionó sus magnitud de fuerzas Ineos con la frialdad Grenadiers de o un encabezar la revolución veterano y millonaria de Red lanzó Bull un Bora hachazo seco a implica 2 cargar kilómetros de sobre la los cima que hombros una nadie, presión absolutamente mediática e nadie, institucional pudo responder. implacable. En el Aquella UAE Team victoria de Emirates, etapa no la fue una responsabilidad simple de victoria conseguir más en el resultados palmarés principales del recae mexicano. directamente sobre Fue el Pogačar, puñetazo lo que le sobre la otorga a Del mesa Toro que un margen de confirmó lo maniobra que y muchos un entorno de temían en los aprendizaje mucho despachos de más los equipos protegido. rivales. Asumir de la noche a la Mientras Del mañana el Toro papel de cruzaba jefe la de línea filas de meta absoluto alzando en los una brazos escuadra al rival cielo con la significa que camiseta cada de la mala escuadra jornada, emiratí, cada pinchazo o Juan cada Ayuso baja de cruzaba rendimiento el será mismo punto analizada varios bajo una minutos lupa después, implacable por parte de descolgado, patrocinadores y exhausto y con periodistas la que exigirán retornos mirada inmediatos a la perdida hacia el inversión suelo. realizada. Las cámaras de televisión Mientras la marea internacional de captaron rumores el continúa contraste creciendo a niveles brutal entre la vertiginosos, el euforia hermetismo en las desbordante del concentraciones bloque del del UAE UAE es y la absoluto. desolación total en La el directiva autobús del emiratí Lidl es Trek, famosa por donde su las caras capacidad para largas blindar a sus deportistas frente al ruido confirmaban el exterior, desastre tratando de estratégico de mantener su el foco apuesta. únicamente en el rendimiento sobre el El impacto asfalto. psicológico de este No golpe de obstante, autoridad las resonó miradas con furtivas, fuerza comentarios en entre todo el líneas pelotón durante las ruedas de internacional. prensa y la actitud de los No se directores trataba deportivos únicamente de reflejan los que la minutos de oferta ventaja millonaria ha generado acumulados en la conversaciones clasificación profundas en la general, trastienda del equipo. sino del mensaje subliminal La cúpula que arábiga enviaba sabe el que para desarrollo de la retener al talento competición. mexicano no bastará con apelar a Del la Toro validez había legal de un demostrado contrato que firmado. podía ser el Deberán mejor escudero del mundo en la primera mitad de la etapa y convertirse en un rematador letal en el puerto final. Una versatilidad táctica que hoy en día solo poseen los corredores tocados por una varita mágica. A partir de esa jornada en los Alpes, el ambiente dentro de la carrera cambió drásticamente. Los directores de los equipos rivales entendieron que el UAE no solo contaba con el dominio incontestable de Tadej Pogačar, sino que había desarrollado una segunda espada temible, capaz de desarticular cualquier estrategia de ataque a larga distancia. Juan Ayuso, que había abandonado la estructura del UAE argumentando que merecía el estatus de líder único para no estar a la sombra de nadie, se encontró de frente con una cruda realidad, fuera del abrigo del equipo número 1 del ranking y frente al talento desbordante de Isaac del Toro. La etiqueta de líder absoluto se convirtió en una carga demasiado pesada de llevar. Llegar a la última semana de una gran vuelta con las fuerzas intactas, ese es el privilegio de unos cuantos elegidos. Y fue precisamente en el tramo final hacia París, donde el abismo entre Isaac del Toro y Juan Ayuso se volvió insalvable. Mientras la mayoría de los corredores mostraban los signos evidentes de un desgaste demoledor, tras 3 semanas de batalla incesante, el joven mexicano parecía alimentarse del cansancio ajeno. Su rendimiento en los días decisivos de la tercera semana no solo se mantuvo estable, sino que alcanzó picos de vatios e intensidad que terminaron por sentenciar la clasificación de los jóvenes. Asegurar su lugar en el podio final de la carrera más importante del mundo. Para Juan Ayuso y la estructura del Lidl Trek, la última semana se transformó en una auténtica pesadilla táctica. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso para asaltar los puestos de honor de la clasificación general terminó convertido en una lucha desesperada por minimizar los daños y salvar los muebles. El ciclista español, mermado en lo físico y visiblemente afectado en lo psicológico por el despliegue de su antiguo compañero, no pudo contener los ataques de los corredores que venían apretando desde atrás. Incluso la dinámica interna de su propio equipo comenzó a resquebrajarse públicamente cuando Matías Kelmose, libre de ataduras tácticas, demostró tener mejores piernas en los momentos finales, dejando al descubierto la vulnerabilidad del liderazgo de Ayuso.
En marcado contraste, el camino de Del Toro hacia el paseo triunfal por los Campos Elíseos fue una lección magistral de solidez y jerarquía. El mexicano no solo defendió con uñas y dientes su puesto en la tabla general, sino que se convirtió en el auténtico pilar sobre el cual el Team Emirates XRG su dominio absoluto en la carrera. Presentar un plan La deportivo soltura con la que convincente que superaba los garantice a Del últimos Toro un escollos de calendario la ambicioso, competición, libertad de sumada al galones en respaldo pruebas de primer incondicional nivel de los y una mejora capos de su sustancial en escuadra, sus dejó claro que la condiciones decisión de financieras. quedarse en el equipo no fue El un acto desenlace de este culebrón multimillonario de se ha conformismo, convertido en el sino tema la de estrategia conversación más principal en cada inteligente de previa su de carrera. prometedora carrera profesional. La comunidad ciclista espera con Cuando ansiedad la caravana cualquier del Tour de movimiento Francia oficial que hizo su confirme si el entrada dinero de las triunfal en la potencias capital rivales francesa, logrará la arrebatarle imagen a sobre el Al-UAE podio a su terminó joya de más sellar preciada, una o de si la las estructura mayores emiratí venganzas logrará sofocar deportivas la que se tentación recuerdan en garantizándole a el Isaac Del Toro el espacio ciclismo y el moderno. reconocimiento que Isaac Del exige Toro, su extraordinario vistiendo el talento flamante sobre dos maillot ruedas. blanco de los El jóvenes trasfondo de y esta flanqueado por astronómica los oferta gigantes de la económica pone de relieve clasificación una general, transformación profunda recibía en el la gestión de aplauso los equipos de multitudinario ciclismo del de planeta élite. ciclista. Ya no estamos ante A una sus cortos disciplina donde los años, el fichajes de se Ensenada cocinan a firmaba fuego un lento al final de la tercer puesto temporada. histórico El en la mercado general, actual opera una con una victoria de agresividad etapa propia de las alpine grandes y el ligas de fútbol reconocimiento o unánime baloncesto como la profesional. revelación más La impactante de irrupción la de capitales temporada. extranjeros, fondos de A inversión cientos de corporativos metros y de esa marcas de bebidas celebración, la energéticas realidad de ha Juan inyectado una Ayuso liquidez no sin podía ser precedentes más en el pelotón distinta. World Tour. Tras Esta cruzar la línea abundancia de meta financiera en un permite a las distante estructuras séptimo rivales lugar, plantearse eclipsado locuras dentro de su presupuestarias propio con tal de equipo recortar y muy distancias lejos de las respecto a los equipos expectativas dominantes. generadas antes de la partida. Para una El escuadra que corredor busca español desesperadamente un abandonaba golpe la de zona efecto, pagar una cláusula de meta rescisión sin hacer histórica por declaraciones Isaac a la Del Toro prensa. no es un gasto, sino una Las inversión portadas de los estratégica diarios calculada. europeos, que meses La atrás presencia del alababan su mexicano valentía garantiza por un retorno marcharse del UAE multimillonario en para términos de buscar imagen, galones en patrocinios solitario, y derechos de no dudaron televisión, en calificar especialmente su en el continente actuación como un americano. fracaso estrepitoso, Además, fichar a una figura de su señalando calibre envía directamente el un error de mensaje haber claro de poderío a los subestimado la rivales, capacidad de de evolución de arrebatarle Del una Toro pieza y clave la al fuerza equipo del más bloque rico y emiratí. poderoso del mundo demuestra que las El golpe jerarquías en el mediático y ciclismo actual deportivo ya no fue tan son demoledor que inamovibles. sacudió los cimientos del Sin mercado de embargo, para el fichajes propio y de la ciclista, prensa el dinero es especializada. solo una parte de la ecuación. Quienes En el alto aseguraban que la rendimiento, salida las de Ayuso garantías dejaría deportivas un suelen vacío pesar más que imposible las de cifras en una llenar en cuenta el bancaria. UAE, se vieron obligados a Aceptar una propuesta retractarse de esta magnitud públicamente. significa exigir al nuevo El equipo la mexicano no construcción solo de un llenó bloque de ese gregarios espacio, a su sino medida, que lo la multiplicó integración con de entrenadores creces, de su confianza demostrando y que la la libertad verdadera total valía para de un diseñar su ciclista calendario no se sin mide por las interferencias. exigencias firmadas en un Si una contrato, escuadra sino por la rival está dispuesta capacidad a poner millones sobre la mesa, de responder también con debe estar grandeza en los dispuesta a momentos donde la reestructurar toda presión su filosofía aprieta y deportiva las para piernas colocar al queman. Azteca en el centro La absoluto de sus consagración en operaciones. París no representó La gran únicamente el incógnita final que de una rodea este edición del posible Tour de movimiento Francia. es si la presión mediática Significó el derivada de un colapso traspaso definitivo récord de la terminará narrativa que fortaleciendo o intentaba afectando la progresión de posicionar a Del Toro. Ayuso por encima del Llegar a una mexicano. nueva escuadra etiquetado Del Toro como el fichaje pulverizó más en 3 caro en la semanas historia del cada uno de ciclismo los conlleva una argumentos de sus responsabilidad detractores, monumental. enviando Cada una onda de pedalada, cada choque ataque a y cada todos los resultado en la directores montaña deportivos serán del examinados World con la Tour. severidad El que se le equilibrio exige de a una fuerzas superestrella en la contratada categoría. a precio de oro. World Tour La había capacidad del cambiado para joven siempre mexicano para y el aislarse del nuevo ruido referente financiero del y ciclismo concentrarse latinoamericano únicamente en y desarrollar mundial su llevaba potencial impreso el sobre la nombre de bicicleta Isaac Del será el Toro. factor determinante para saber si El este cheque desenlace de este multimillonario Tour se de traduce Francia no en solo victorias reescribió las históricas. jerarquías Con la mirada dentro puesta en del las UAE próximas Team semanas, la Emirates XRG, sino que resolución de envió este un dilema terremoto multimillonario mediático marcará a un todos hito los en la historia rincones del reciente ciclismo del deporte de los profesional. pedales. Las Tanto si el UAE consecuencias Team del cara a Emirates cara entre logra retener Isaac a Del su joven Toro prodigio y Juan mediante Ayuso un van mucho reajuste más allá de contractual un y trofeo garantías en de una liderazgo, vitrina como o si un una maillot escuadra blanco rival colgado logra en la dar el pared, golpe han definitivo marcado pagando un una punto de cláusula récord. inflexión El nombre de Isaac Del Toro ha quedado estratégico que consagrado en la élite obligará a absoluta del todos los ciclismo directores deportivos del World mundial. Tour a replantear la Este manera supuesto interés en de que millones de gestionan euros el no hace talento más que joven confirmar y lo las que ya batallas se por el intuía en las liderazgo carreteras. en las El grandes mexicano no vueltas. es una promesa en desarrollo, El proyecto del sino un Lidl gigante Trek, presente con la construido a base capacidad de de un mover los talonario cimientos millonario financieros y y promesas deportivos de del World liderazgo Tour. absoluto para atraer a Su Juan nombre ha Ayuso, ha trascendido las quedado fronteras de su seriamente país para cuestionado convertirse ante la en la opinión cara de una pública nueva y era los donde la valentía sobre la bicicleta se patrocinadores. paga a precio
caballo de oro. La lección que dejó el asfalto La afición es tan latinoamericana cruda y los como seguidores innegable. de la disciplina Tener el estatus en del todo el líder planeta seguirán único en el atentos a papel cada no comunicado sirve de oficial nada y a cada si no movimiento existe del la mercado de capacidad fichajes. física
y la fortaleza La mental certeza para indiscutible es sostener que, ese peso. independientemente del maillot que vista en Cuando el la futuro carrera se cercano, endurece a más Isaac de del 2.000 Toro está metros de destinado a altitud, liderar la próxima década de las la grandes salida vueltas, acelerada demostrando que su del verdadero español del valor no equipo se de mide los solo en las Emiratos, cifras de una motivada cláusula, por la sino en la impaciencia pasión y el insuperable deseo que de no compartir reflectores despierta con en cada nadie, ataque hacia la gloria. terminó convirtiéndose en una trampa de la que tardará mucho tiempo en recuperarse. Mientras en el entorno de Ayuso se abren semanas de profunda autocrítica, reestructuración táctica y dudas sobre su verdadero techo en las carreras de 3 semanas. En la sede del UAE, la atmósfera es de absoluta celebración y triunfo estratégico. La puesta de la directiva emirati por mantener a Isaac del Toro, arroparlo con la experiencia de Tadej Pogačar y darle el espacio necesario para madurar sin quemar etapas, ha demostrado ser una jugada magistral. El mexicano no solo justificó cada centavo invertido en su formación, sino que demostró que su potencial no tiene techo visible en este deporte. Lo que verdaderamente hace temblar al pelotón internacional es la perspectiva de lo que viene para las próximas temporadas. Con Pogačar consolidado como el rey indiscutible del ciclismo mundial e Isaac del Toro transformado en un fenómeno multidisciplinario capaz de pelear grandes vueltas y etapas de alta montaña con una solvencia pasmosa, el UAE ha configurado un bloque prácticamente invencible. Los rivales, que antes soñaban con aislar al esloveno en los momentos decisivos de la carrera, ahora se enfrentan a un dilema aterrador. Si desgastan sus fuerzas persiguiendo a Pogačar, abren la puerta para que Del Toro ejecute sus propios ataques letales. Si intentan controlar al mexicano, le regalan en bandeja de plata la victoria a su jefe de filas. Para el ciclismo latinoamericano, el ascenso meteórico de Isaac del Toro representa mucho más que una simple racha de buenos resultados. Representa el nacimiento de un nuevo referente global, un corredor que ha roto con todos los estereotipos tradicionales del escalador latino que sufría en la contrarreloj o en el llano. El de Ensenada ha demostrado ser un ciclista total, rápido en grupos reducidos, inteligente en la colocación con viento de costado, contrarrelojista formidable y un auténtico depredador cuando la carretera se empina hacia las nubes. Su triunfo en París es la confirmación de que una nueva era ha comenzado para los corredores de su continente en las máximas ligas de Europa. El mensaje final de esta historia ha quedado grabado a fuego en la memoria de los aficionados y de los propios corredores que comparten carretera con él. Isaac del Toro no necesitó levantar la voz en las conferencias de prensa, ni filtrar descontentos a través de sus representantes, ni exigir cláusulas de privilegio para demostrar quién era el más fuerte. Habló donde los verdaderos campeones deben hablar, en las rampas más duras de los Alpes, en las batallas bajo la lluvia y en el podio final de la carrera más exigente del planeta. La venganza deportiva del mexicano no se midió en palabras, sino en hechos devastadores que han cambiado para siempre el mapa del ciclismo mundial. Juan Ayuso y el resto del pelotón lo saben perfectamente. El joven de la sonrisa tranquila y la mirada fría ha llegado al cumbre para quedarse, y mientras las piernas le respondan con la ferocidad mostrada en este Tour de Francia, cada competencia en la que tome la salida será una advertencia clara para cualquiera que se atreva a desafiar su camino hacia la historia.